Buenos días, Círculo Dilecto, una vez más, con las entrevistas especiales a personas especiales. Hoy un tema distinto, que seguramente va a interesar a muchos de nuestros video lectores, ¿cómo sería? O nuestros auditores, pues se trata de economía. Está con nosotros Rafael Saitúa, chileno, que en los años 60 fue dirigente estudiantil en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y uno de los delegados a la Federación de Estudiantes de Chile a través del Movimiento Universitario de Izquierda. Rafael participó activamente en la campaña presidencial de Salvador Allende. Durante su gobierno se desempeñó primero como colaborador en el gabinete del ministro de Obras Públicas y Transporte y posteriormente como secretario ejecutivo del Comité Automotriz de la Corporación de Fomento de la Producción. Después del golpe de Estado de Pinochet se asiló en la Embajada de Holanda para eludir una orden de detención. En Holanda estudió economía en la Universidad Erasmo de Rotterdam. Al mismo tiempo trabajó como ingeniero en el puerto de Rotterdam. Posteriormente se desempeñó como economista en lo que se podría llamar el Departamento de Estudios del puerto de Rotterdam. Luego trabajó 9 años como investigador en el Central Planbureau de Holanda, CPB, organismo de estudios económicos del Estado. Finalmente, como investigador del Instituto Económico de la Construcción, donde después de su jubilación, en el 2012, todavía desempeña algunas actividades. Bueno, Rafael, comenzamos. La economía en Latinoamérica hoy, ese sería nuestro tema, ¿no? Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es, a tu juicio, la situación general con mayor o menor intensidad que aqueja a los países latinoamericanos desde el punto de vista económico? Sí. Bueno, buenos días, amigos. El problema que aqueja ahora a América Latina es que después de una década, pudiéramos decir, de gran crecimiento económico, hay una situación recesiva. La producción disminuyó en el 2015 y las perspectivas para este año tampoco son muy buenas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si vemos, por ejemplo, un país como Brasil, que es la economía más importante de América Latina, vemos que Brasil, más o menos el 60% del valor que exporta es de productos primarios o de recursos naturales elaborados con alguna elaboración, o productos basados en recursos naturales. Y del restante 40%, más o menos la mitad corresponde a insumos importados. O sea que si se corrige por esto, más o menos más del 70% de las exportaciones dependen de productos primarios. Y estos productos han tenido el mineral de hierro, en el caso de Brasil, ¿no es cierto? El algodón, la soya, han tenido una gran disminución de precio en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque China, que ha tenido un desarrollo impetuoso los últimos decenios, de tasas de crecimiento del 12 y del 13%, ha desacelerado la economía, ha bajado el crecimiento económico a menos de la mitad, y algunos dicen que todavía más allá de lo que las estadísticas oficiales dicen, porque, por ejemplo, la producción de electricidad, el consumo de electricidad en China ha incluso descendido. Entonces, Brasil se ve con que el valor de sus exportaciones, y no solamente Brasil, sino que Argentina, en el caso de Chile el cobre, el petróleo. El petróleo es una tercera parte del valor hace unos 2 años atrás. O sea que esos países han visto sus ingresos por exportaciones enormemente reducidos. ¿Qué pasa entonces? Que en Brasil la moneda nacional se ha tenido que depreciar para equilibrar las cuentas externas, y eso encarece los productos de importación, el poder adquisitivo de la gente
disminuye, el Estado brasileño, que percibe parte de sus ingresos, una parte importante de sus ingresos, por la imposición a las exportaciones, en el caso de Argentina la llamada retención que existe para la soya, han disminuido sus ingresos, ha tenido también que reducir sus gastos, los estados, y todo eso se reduce en una baja de la demanda, en menor actividad económica, aumento del desempleo, o en el caso de Argentina, estas medidas se acompañaron con una protección de los sectores más desposeídos, con medidas correctivas para proteger el poder de compra de los sectores más pobres del pueblo, pero eso tampoco es gratis porque conduce a una escasez de divisas, en ese caso, que es entonces lo que finalmente condujo a lo que se ha llamado en Argentina, en el lenguaje popular, el cepo. El cepo, sí. Porque no hay medidas. Entonces todo esto en algunos países más, en otros menos. Chile se ha visto menos perjudicado por cuanto es un gran importador de petróleo. Entonces la baja del petróleo ha compensado en alguna medida la enorme baja del cobre, pero también la tasa de crecimiento ha disminuido en el Perú, que también ha salido bien, más o menos bien parado de todo esto. De todas formas se ha acelerado. Entonces, en general hay una situación, pudiéramos decir, de estancamiento y en algunos países de descenso importante de la producción, de desocupación, con perspectivas no muy favorables en estos momentos. Muy bien, Rafael. Como después de un ciclo de más equidad, nuevamente existe el peligro de un gran retroceso a mayor desigualdad y pérdida de las conquistas sociales que en la última década se habían venido desarrollando. ¿Qué viene ahora? ¿Qué podría venir? Bueno, yo no tengo una bola de vidrio para poder ver lo que va a pasar en el futuro, pero indudablemente lo que tú dices es cierto, que en los últimos 10 años, 15 años, los últimos decenios sobre todo, ha habido una serie de gobiernos que han desarrollado una serie de avances sociales. Más educación, más vivienda popular, aumento de las remuneraciones mínimas, del sistema de salud. Eso es indudable. Y una cierta redistribución del ingreso. O sea, se ha distribuido mejor. Pero todo esto no ha cambiado la estructura económica de América Latina. La desigualdad sigue siendo grande. Somos todavía el continente con la mayor desigualdad del planeta. Si nos comparamos con el Asia, que hace 20, 30 años atrás eran países más pobres que los de América Latina y han tenido un desarrollo enorme en el Asia, América Latina es más desigual, a pesar de las mejoras que han habido los últimos 10 años. Y indudablemente la tendencia es que esta baja del crecimiento, si es que no hay medidas activas del Estado, tienden a perjudicar a los sectores más pobres. Eso es una ley, pudiéramos decir, que se produce en casi todos los países. Además de eso, como la situación económica está muy delicada, la gente tiende a votar por los partidos que no están en el gobierno. Y en este caso, en muchos países, lo que acaba de ocurrir en Argentina, en otra serie de países, la tendencia es a que surjan gobiernos que vuelvan a políticas anteriores. En Argentina eso es claro con las medidas que está tomando Macri ahora. No voy a entrar en detalle, no me corresponde, pero una de las primeras medidas que fue muy criticada por el propio New York Times fue terminar con la retención a la soya, de que la verdad es que no tiene el único objeto explicable que puede tener eso es favorecer a los hacendados, porque en Argentina por retención más o retención menos no va a exportar ni un gramo más de soya o menos de soya, fuera de la que estaban almacenando ellos, los hacendados, esperando a que se produjera un cambio de gobierno, la elección, un cambio de gobierno y mejores condiciones. Entonces, bueno, pero por otro lado, yo creo que también
no sabemos lo que va a ocurrir porque la gente, más allá de los errores que pueden tener todos estos procesos y las limitaciones, que no son pocas, porque como digo, la estructura económica sigue siendo, no ha variado mucho. El modelo extractivista, la falta de diversificación económica, la unilateralidad de las exportaciones de América Latina. Pero sí que hay un gran mérito, es que en muchos países la gente ha cobrado también más conciencia. Entonces no es llegar y que llegue un gobierno y vaya a deshacer todo. De alguna forma, creo yo, va la gente a estar en condiciones de mantener mucho lo que está haciendo y sobre la base de que habría que hacer otras cosas más, porque tampoco efectivamente tiene que cambiar muchas cosas en América Latina. ¿Y piensas tú que con esta actual situación que has descrito también, ¿está América Latina en condiciones de insertarse en el mundo con algunas ventajas o tiene muchos problemas de acuerdo a las nuevas realidades? Yo creo que tiene problemas porque el asunto de que las exportaciones sean basadas en productos primarios o elaboraciones más o menos elementales de productos primarios y que las exportaciones industriales sean limitadas, produce una gran volatilidad en la economía. Porque el precio de las materias primas, de los productos primarios, es como un yo-yo, sube y baja, sube y baja. Entonces es muy difícil mantener una política de crecimiento estable. Entonces indudablemente que la economía tiene que diversificarse, tiene que haber una mayor diversificación. Y para eso, bueno, tiene que haber una serie de cambios en el manejo de las economías. Yo creo que es una cosa que, bueno, el modelo neoliberal anterior era dejarle todo esto al mercado. La idea es que si se deja el mercado libre, ¿no es cierto?, automáticamente van a fluir las inversiones y se va a producir una diversificación. Pero eso no ocurrió, no ha ocurrido y no va a ocurrir. Si vemos los ejemplos de los países que han tenido cierto éxito, y naturalmente que hay que tomarlo con alguna caución, porque no se pueden copiar las cosas, las condiciones son diferentes, no es lo mismo el Asia que América Latina, pero indudablemente que lo que han logrado, por ejemplo en el Asia, ha sido a través de políticas de Estado muy claras, que han favorecido las inversiones, la tasa de acumulación interna, ¿no es cierto?, que en América Latina es muy baja, es alrededor del 20%, con excepciones. En Bolivia y en Ecuador ha subido notablemente, es justo decirlo, pero es baja. En el Asia son al menos el 30%, y en China llegaron en algún momento hasta el 50% del producto que se invertía. Y dentro de eso, las inversiones del Estado también son muy importantes, que en América Latina en términos relativos también son muy bajas, son alrededor del 4 al 5%, y en el Asia son de alrededor del 8 al 9%, históricamente casi el doble. Entonces, ese es un asunto importante, aumentar también la inversión en investigación y desarrollo, que también está muy rezagada en América Latina, y también la mayor igualdad, disminuir la desigualdad, porque eso también permite un mejor desarrollo de un mercado interno. Y por último, el proceso de integración, en el cual han habido avances, pero que todavía está muy limitado. Son cuestiones que... Y en esta parte de la integración... Para terminar un poco, no había que se olvidar, pero lo que sí es importante que ha habido es la mayor injerencia del Estado en percibir las rentas de los recursos naturales, ya sea a través de nacionalizaciones en algunos países o impuestos a las exportaciones, como la retención en Argentina. Esa es una política que habría que continuar y en algunos países profundizar. Porque en Chile, por ejemplo, realmente se nacionalizó el cobre durante el gobierno de Allende, pero casi todos los nuevos minerales han quedado en manos del sector privado, y sobre todo el Estado percibe una cantidad ínfima, una cantidad muy baja. Los royalties que se cobran a las mineras
son muy bajísimos. Ya ha habido una enorme salida de recursos del país, yo diría que incluso hasta obscena, que es una cosa que habría que corregir. Referente al tema de la integración, ¿crees que el Mercosur es una buena instancia en la integración económica de América Latina? Bueno, yo creo que es lo que tenemos y hay que usar lo que se tiene y mejorarlo, ¿no? Llegar más, no solamente que sea una unión aduanera, sino que también coordinar más las políticas, porque, por ejemplo, la política de lo cambiaria. Resulta que cuando hay un choque externo como el que ha habido con las materias primas, ocurren cosas como que Argentina hace algo, devaluó su moneda, ¿no? Pero una devaluación en Argentina, no ahora, sino que hace, me parece, 2 años atrás, afectó a Brasil, a las exportaciones de Brasil a Argentina, ¿no es cierto? Hay una claro, interacción. Y también al revés. Entonces, estas son cosas que los países deben coordinar. En Europa, antes que existiera el euro, que ha resultado un desaguisado, pero no vamos a referirnos a eso porque sería entrar en otro tema, pero antes de eso había un sistema monetario donde existía lo que se llamaba el túnel. Y era que había una oscilación de las monedas, había cambios en su valor dentro de la comunidad europea, pero dentro de un margen, tratando de mantenerlas dentro de un margen. Y a veces se salían del margen, pero conversándolo, decidiéndolo con los otros países. Y eso mantenía en realidad un sistema relativamente interno más o menos estable y con cierta flexibilidad, que ahora echamos de menos, ¿no? Los que vivimos aquí en Europa, y que ha perjudicado a muchos países. Y dentro del túnel incluso había un país que tenía la serpiente, que era un sistema de oscilaciones más, una expresión un poco freudiana, ¿no? Esto de la serpiente dentro del túnel. Ajá. Pero entonces que tenían, donde estaba metido el marco alemán, el franco francés, el florino holandés y el franco belga. Entonces esa era la serpiente dentro del túnel, donde los cambios relativos eran todavía más pequeño. Y eso mantenía un manejo. Yo creo que en Mercosur habría que también hacer ese tipo de cosas. El otro asunto importante es mejorar las infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones. En algunos países todavía dejan que desear, de tal forma de que el comercio interno se pueda desarrollar en mejor forma. Y el abordar productos y proyectos de forma conjunta, cosas que ya han comenzado un poco a ocurrir, pero todavía de forma muy incipiente. Sí. Hay, claro, problemas políticos. Bolivia entra a Mercosur ahora, ¿no es cierto? Y Chile es un miembro. Claro, y el problema de la salida al mar de Bolivia y el no reconocimiento provoca situaciones absurdas. El norte de Chile, la minería, necesita energía. Y estaba este proyecto del Hidroaicén de traer desde el extremo sur de Chile energía al norte cuando la energía está al lado, en Bolivia, y con gas natural, de que tiene problemas de emisión de carbono, que es un 40% del carbón, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahí se podría hacer una cosa hermosa, de conjunto, que favorece a los dos países, pero que no se hacen por problemas políticos que hay. Y no es el único, hay otros problemas entre otros países, Ecuador con el Perú, a veces en algún momento roce entre Argentina y Brasil. Afortunadamente ha mejorado en muchos terrenos, pero todavía queda mucho por hacer en términos políticos. Bueno, entonces, ¿puedes más o menos redondear en qué medida han sido efectivos o no los esfuerzos de integración? El rol de los tratados de libre comercio, el TPP, por ejemplo, que se han estado firmando y los problemas que conllevan. Ya, bueno, los tratados de comercio, el TPP, eso harina de otro costal. Una cosa es el Mercosur, que me parece que es una herramienta, que está bien, que hay que profundizarla, hay que mejorarla, pero el famoso TPP, que
es un conjunto de... Es el Trans-Pacific Partnership, es para todos los países alrededor del Pacífico, que es gran parte del mundo, porque están los países asiáticos también. Claro, transatlántico. Pero ahí también está el Tratado Transatlántico, que es otro, y está el TISA, que es para los servicios, y eso es una cuestión muy fregada, muy peligrosa. Primero, no se conoce bien. Esto se está discutiendo en el mayor secreto. Sí. La opinión pública no conoce esto. Lo que se conoce ha sabido a través de filtraciones. Y no me parece democrático, no me parece transparente en que se tenga que estar conociendo cosas que influyen en la vida de todas las personas, porque va a tener una gran influencia, a través de filtraciones. Tal vez si no existiera Wikileaks sabríamos mucho menos todavía sobre todo esto. Eso no puede ser. La señora Clinton, que estaba a favor del TPP y que ahora se puso en contra, y que todos la acusan de haber cambiado de opinión, dijo, pero lo que pasa es que, si es que el diablo está en los detalles, dijo ella. Claro, ella tuvo acceso, por la posición que ocupa, tuvo acceso a los detalles. Y resulta que una de las cosas que se dice, digo se dice porque yo no lo he leído, porque nadie lo puede leer, lo que se está conversando, es que hay tratado de comercio e inversión. Entonces, si un inversor invierte en un país y el país cambia sus políticas, por ejemplo, la protección del medio ambiente o políticas sociales, el inversor puede demandarlo, y no a la justicia ordinaria del país, a la justicia corriente, sino que a tribunales internacionales, comerciales, que están en las cámaras de comercio mundiales, demandarlo por perjuicio que le produce el cambio de política. Esto no es una cosa que nueva. Ya por otros tratados, Uruguay, con Philip Morris, la compañía de productora de tabaco, ha demandado al Uruguay por esta cosa de haber puesto en las cajetillas de cigarro, las cajas de cigarro, haber puesto esta cosa de que los cigarros conducen a la muerte en muchos casos, ¿no? Y fue demandado por esto, por proteger a sus ciudadanos. Imaginémonos que tratado hubiera existido, y este es un ejemplo que dio el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Imaginemos que este tratado estuviera vigente antes de que se hubiera descubierto el carácter perjudicial del asbesto en la salud, que le ha producido cáncer al pulmón a tanta gente. Entonces habrían demandado a los estados, ¿no es cierto?, por el perjuicio que le produce el prohibir el asbesto. En México, una empresa norteamericana le siguió un proceso al Estado mexicano y tuvo que pagar 16 millones de dólares por haber prohibido que se instalara una planta de desechos en una zona que era reserva natural. Entonces, ese tipo de protección ambiental es una cosa que no puede ocurrir. En Egipto ocurrió que subió el sueldo mínimo el gobierno Egipto, el gobierno anterior, y entonces fue demandado porque eso era un cambio de reglas del juego. En el caso de Chile es una cosa muy peligrosa, porque Chile tiene que haber un proceso a mi juicio, de renacionalización del cobre, por todo este proceso que explicaba anteriormente, ¿no?, de las mineras, o de suba, como dicen en Argentina, o subida, como decimos en Chile, sí, del royalty minero, que es muy esmirriado, muy bajo, muy pequeño, para que de alguna forma quede más en el país, y entonces indudablemente que va a ser demandado. Y eso le va a tocar tal multa de que probablemente va a ser imposible eso. Claro. Entonces, esto es una cuestión. El comercio internacional está bien, ¿no es cierto? Yo no soy contrario al comercio internacional, pero esto es una cosa que ha sido hecho a medida de las grandes corporaciones. Y creo que la presidenta Bachelet cometería un error histórico si es que firma este tratado. Yo creo que esa es una cuestión muy importante. Es muy perjudicial para los países, sobre todo Latinoamérica.
Bueno, Rafael, es muy completo todo lo que hemos escuchado de tus palabras. Tú, con tu experiencia y tus conocimientos, si pudieras aconsejar, ¿qué tipo de economía propondrías para América Latina? A partir de ahora, ¿eh? Sí. Bueno, yo tampoco tengo una receta mágica, ni existen tampoco las recetas mágicas como para cambiar las cosas de una forma magnífica, de que todo vaya de pronto sobre los rieles. Es un proceso, todas estas cosas son procesos en los cuales se aprende, ¿no es cierto? Y sobre todo se puede aprender mucho de otros países sin copiar nada, porque los países son diferentes los unos a los otros. Ya me referí a algunas cosas, las medidas económicas, pero más allá de eso, me parece muy importante es definir qué es lo que queremos. Porque yo creo que no se trata del desarrollo por el desarrollo. El desarrollo económico no es una cosa en sí, se trata de qué es lo que se trata de las personas, de la gente. ¿Qué es lo que queremos? Es una cosa muy clara que el desarrollo, como se mide, el producto interno bruto, el desarrollo monetario, llamémoslo así, ¿no? No necesariamente va acompañado del mejoramiento de las personas, de las relaciones humanas, de la calidad de la vida. Claro. Son dos cosas diferentes. No por nada, las Naciones Unidas, después de los trabajos del economista hindú, premio Nobel de Economía, uno de los buenos premios Nobel, Amartya Sen, que ha dicho cosas, del cual se puede aprender mucho de las cosas que ha dicho. Bueno, las Naciones Unidas estableció el Índice de Desarrollo Humano, donde se miden otras cosas también, ¿no es cierto?, de la calidad de la vida. Y donde los países que más desarrollo monetario tienen, digámoslo así, no necesariamente son los que tienen mejor calidad de vida. Una de las cosas también que hay que tomar en cuenta es que hemos hablado de la crisis económica en América Latina, pero hay una crisis planetaria muy grave, que es la crisis ecológica. La crisis climática, lo que se acaba de discutir en París, y que es una cosa que amenaza a toda la humanidad. No es una cuestión... El 95% de los expertos dicen que si la temperatura sube por solo los 2 grados, puede tener características, puede tener consecuencias catastróficas para la humanidad. Que gran parte del planeta prácticamente, o una parte importante, casi no sería habitable. Entonces, el crecimiento cultural, no material, de conocimiento científico es inagotable. Pero el crecimiento material, económico, como se mide ahora, ¿no?, es limitado, claro, porque está condicionado por el entorno y por todo lo que es la biosfera. Entonces, una de las cuestiones es tomar contexto de esto, y creo que no debiéramos nosotros en América Latina tener como meta de que en la totalidad del país vaya a vivir como vive ahora el 5% más rico de los países, el consumo que tiene el 5% más rico. Si hiciéramos eso, nos consumiría el consumo, como dijo muy bien un sociólogo chileno, Tomás Mulián. La cosa no va por ese lado. Y para eso también tiene que haber una sociedad más igualitaria, más solidaria, porque hay un efecto psicológico y sociológico importante, que el consumo exhibicionista desorbitado de todo el sector rico de América Latina arrastra a gran parte o a un sector importante de las capas medias e incluso hasta del pueblo. Exacto. ¿Mm? No estoy en contra de que la gente consuma, que en fin, y todo eso, pero por supuesto que en darse sus gustos no se trata de eso. Se trata de la moderación, ¿no es cierto?, de privilegiar alguna forma de consumo colectivo, como son los transportes colectivos, porque si no vamos a ir a largo plazo, no solamente nosotros, sino que también el resto del mundo, al despeñadero. Y esto también, a largo plazo, tiene consecuencias importantes para América Latina, porque somos productores
de grandes productores de petróleo, entre otras cosas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que de hidrocarburos, de que claro, de que en los próximos 30 años van a seguir siendo importantes, pero de alguna manera, si queremos salvar al planeta, esto va a tener que ir disminuyendo a largo plazo. Entonces, esa es una cuestión que hay que tomar muy en cuenta. Aparte de todo eso, entonces, como decía, una sociedad más solidaria, y eso, bueno, yo creo que se logra con una concatenación de una serie de aspectos, el rol del Estado, al cual ya nos referíamos antes, en las inversiones, ¿no es cierto? La educación. En la educación, es muy importante eso, el desarrollo de la educación en América Latina, en la cual hay rezagos muy importantes, y que sea un derecho gratuito para la gente. Mejorar la calidad de la vida, eso sí, ¿no es cierto? Que todo el mundo tenga su vivienda, educación, cultural, cubierta. Eso es muy importante. Y mayor igualdad y pluralidad de formas económicas, además de un importante rol del Estado, también la pequeña y mediana empresa, que uno de los grandes cuellos de botellas que hay en América Latina es por su no acceso al crédito. Y entonces sería muy importante el rol del Estado en el sistema crediticio, que recupera un rol que tuvo en algún momento, claro, y que por todas estas liberalizaciones extremas no lo hay actualmente, o muy reducido. Y lo que hay, las tradiciones de América Latina, lo que son las empresas cooperativas, las empresas autogestionadas, hay las comunidades campesinas que hay en muchos lugares. Hay una rica experiencia en todo eso que hay que profundizar, hay que darle su lugar, tomando en cuenta también las particularidades étnicas, todo el sector indígena que existe en nuestros países. Yo creo que eso por esos lados va el tipo de desarrollo que yo creo que habría que ir encaminar en América Latina. Parece un poco como una utopía, es cierto, pero yo creo que vamos viendo cómo nos podemos ir acercando. Exacto. Vivimos en una permanente utopía. Exacto. Exacto. Vamos aprendiendo y lo que no resulta hay que irlo corrigiendo. Exacto. En la práctica. No ponerse dogmático. Bueno, es lo que nos ha enseñado la historia, ¿no? Es lo que nos ha enseñado la historia. Bueno, muchas gracias, Rafael, por parte de Círculo Dilecto y en especial de su director inmaterial y responsable, Rómulo Meléndez. No. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esperemos que nuestros oyentes y los que ven el video saquen una linda lección de esta entrevista. Gracias nuevamente.